Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Les recordamos que estamos en primer parcial del segundo trimestre. El tema de la clase es la exposición y la escucha analítica, y su objetivo es identificar los componentes de una exposición realizando una escucha analítica del mensaje publicitario. Tenemos las siguientes interrogantes. Dice, ¿qué diferencia hay entre un análisis y una síntesis? ¿Qué usted entiende por análisis? ¿Qué usted entiende por síntesis? Un análisis es ¿qué? A ver, piense un poquito. Así es llevar a querer desmenuzar, saber, tratar de entender sobre un determinado tema. Pero si hablamos de una síntesis, es dar un resumen general sobre un tema determinado. O sea, hacer una síntesis es la extracción de lo más importante, de lo más relevante que se ha tratado en ese tema. Entonces, ¿existe la diferencia entre análisis y síntesis? Sí. Porque el uno, como su palabra mismo lo dice, lo analiza. En cambio, el otro extrae lo principal, lo más relevante, lo más importante que se dio en ese tema y lo hace en pequeño, en un solo bloque, diríamos, y lo da a conocer, ¿no? Ahora dice, ¿es posible oír y no escuchar? ¿Por qué? ¿A qué llamamos nosotros oír? ¿Recuerdan? Hace poco hablábamos sobre la escucha empática, ¿sí o no? Y mencionábamos esta parte de oír y escuchar. Decíamos que oír es cuando usted escucha hay un ruido y eso es solamente vino a sus oídos y hasta ahí llegó, ¿no? Usted no lo procesó, no hubo un procedimiento, no, solamente fue algo por el momento, fue pues en segundos, ¿no? Pero si hablamos de una escucha, estamos hablando de que le vamos a tomar atención, de que vamos a estar al pendiente e inclusive vamos a canalizarlo dentro de los conocimientos que nosotros tenemos en nuestras mentes. Entonces, diríamos, vamos a ingresar un poquito al tema, dice que el texto oral. Veamos lo que es un texto oral. Dice, es la forma más natural de comunicación. La escritura es un código. No se aprende de una forma espontánea. Ahora, ¿qué tipo de rasgos podemos encontrar dentro del texto oral? Es que desde un punto de vista físico, él hace uso de una materia fónica, es decir, se transmite y se llega al receptor a través de un canal auditivo. Primero, llega a través de un canal auditivo. Segundo, dice que el texto oral suele estar menos sujeto a reglas y por ello la estructura es menos compleja que si estamos hablando de un texto escrito. Ahora, también se dice que uno de los rasgos es basado fundamentalmente en una comunicación no verbal. Estamos hablando de la voz, del gesto, de la mímica, etc. Y hablamos además también de la inmediatez dentro del espacio y el tiempo de la comunicación. Cuando hablamos de inmediatez estamos hablando que va a ser conocido en la brevedad posible. Ahora, veamos lo siguiente. Dice, un texto expositivo oral. Todos ustedes han pasado en algún momento por una exposición, ¿no? En este caso, sobre un determinado tema. Entonces, ¿estamos o no estamos hablando de un texto expositivo oral? Claro que sí, cada uno de ustedes lo ha realizado. Y dice, ¿cuál es su objetivo en específico? Dice, el objetivo es explicar un tema y hacerlo que utiliza descripciones, datos y ejemplos. Ok, cuando usted se le ha dicho, estudiante, usted tiene que tratar hacer su exposición sobre este tema. Entonces, estamos no hablando de que usted va a explicar un determinado tema a través de una exposición. Claro que sí, pero no es una exposición escrita, al contrario, es una exposición oral porque usted, de toda la investigación, de todo el proceso que hizo, usted da a conocer en sí su trabajo, su desarrollo, su procedimiento de investigación. Entonces, dentro de un texto expositivo oral debemos de tener las siguientes pautas. Mantener un lenguaje formal y objetivo,
¿no? Coherente, ser direccionado sobre la forma en cómo vamos a dirigirnos al público. Además, debemos de organizar, dice, los contenidos a partir del nivel, de su nivel de importancia o de relevancia. Entonces, esto también tiene que ver mucho, ¿no? Hacia en qué espacio, en qué momento, hacia quién nos vamos a dirigir, damos la importancia o la relevancia que amerita pues el tema de exposición. Ahora también hablamos sobre incluir términos propios de la materia, o sea, del tema. Si hablamos de biología, no vamos a hablar con términos de matemáticas. Si hablamos de lenguaje, no vamos a utilizar términos bilingües, inglés. Entonces, es ahí donde habla de que tienen que ser propios de la materia o del tema que usted está tratando. Además, dice que el tema se explica y se especifica con los subtemas. Así el lector puede obtener una mayor comprensión sobre lo que se está exponiendo, de lo que se está expresando en ese momento. Ahora veamos lo siguiente. Dice, ¿cuál es la estructura en un texto expositivo oral? Dice que puede ser organizada la información de diferentes maneras, pero dentro de esta estructura nos habla que tiene que verse un problema y una solución. Primero se presenta el problema, los conflictos, se lo explica e incluye los datos, teoría y todo lo que se tiene que previsto dentro de este proceso. Luego de ello se plantean las posibles soluciones que se pueden dar a conocer. Luego hablamos de las causas y consecuencias. Dice que se exhiben las razones del que determinaron o la cual dieron procedencia a la situación y en ese caso pues se busca una respectiva explicación para luego exponer las consecuencias de esta estructura, de este tema oral, ¿no? Ahora, dice que debe tener una estructura jerárquica de acuerdo a la importancia de los subtemas. Por ejemplo, tenemos que ver cuál sería el orden correcto, el orden por importancia, por eso habla de jerarquía, al momento de presentarlo. Ahora dice que presenta la información, está establecido un orden, miren ustedes, ¿no? Lo que les decía hace breves segundos, de acuerdo a la relevancia de los subtemas sobre los otros, o sea, dependiendo de la importancia de lo más relevante, de lo más significativo que se quiere dar a conocer a través de esta exposición, es ahí donde se le ubica el orden, de mayor interés, de poco interés. Muy bien, entonces para que nos quede claro, ¿qué es una exposición oral? Dice que es una situación comunicativa formal en la que uno o más expositores informan al público asistente respecto a un tema o asunto que han estudiado de antemano con el fin de darlo a conocer o difundirlo. Miren, para que les quede un poquito más recordando este tema de la exposición oral, qué es lo que ustedes en algún momento dentro de su clases lo han realizado indistintamente la materia, ¿no? Ustedes han tenido este proceso de realizar una exposición oral. Ahora dice que la exposición oral se puede dar en ámbitos académicos, profesionales o políticos. Recuerden que cuando hablamos de académicos estamos hablando netamente del colegio o de la universidad. Cuando hablamos de profesionales, pues dentro de la explicación en una empresa sobre un proyecto determinado que se está exponiendo para ver lo viable que puede llegar a ser, ¿no? Y sí, en cuanto a lo político, pues estamos hablando usualmente esto es en situaciones de campañas políticas. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente, dice que dentro de esto la documentación sobre el tema que se vaya a tratar debe estar basado, dice, en consultas en libros, periódicos, revistas o conversaciones y experiencias. Dice que además tiene que tener una organización, un análisis de la información extraída, la planificación que se va a decidir y los materiales que se van a utilizar dentro de una exposición del esquema, la redacción adecuada. Dice que la presentación oral es una exposición, debe ser clara, dice, y estructurar las ideas que se quiere proyectar dentro de
información, ¿no? Y esta es la finalidad, dar a conocer una información, pero de forma viable, que sea de fácil comprendimiento o entendimiento de las personas que se encuentran en ese momento. Ahora, dentro de esta exposición oral no debe haber improvisación, debe existir un trabajo investigativo de por medio, para que usted pueda sustentar cada uno de los subtemas que va a tratar, y además estar preparado por si alguien de las personas que están asistiendo van a hacer consultas porque algo no tienen claro. Ahora, recuerden además que aquí juega un papel muy importante, diría yo, una clave importante dentro de esta exposición oral, es la voz, la entonación, la forma clara que usted va a exponer, para que todos entiendan sus palabras, que todos puedan captar ese análisis de escucha que usted necesita para el momento de su exposición. Ahora, no se olvide que además de esto, el preparar a conciencia pues los temas que se van a presentar, y que las condiciones de comunicarlos sean las más adecuadas. Ahora, recuerde algo, quisiera que tengan claro los siguientes 3 puntos, ¿no? Tener en que incluir las ideas principales dentro de la exposición, ofrecer una estructura clara sobre las ideas organizadas y jerarquizadas, tiene que ser abierto, es decir, permitir inclusive alguna indicación o de pronto alguna idea nueva, ¿no? Debe tener todos aquellos datos, fechas, nombres, citas textuales. Recuerden que tienen que estar inmersas las citaciones y que sean veraces, y que usted no olvide de que tiene que citar al autor de esa obra, ¿no? O de esa frase o de ese mensaje. Ahora, la estructura de un texto expositivo es tener una introducción o apertura, el desarrollo, la conclusión o cierre. Recuerde que la introducción es muy importante porque es donde usted va a captar la atención del espectador o del oyente. En este caso hablamos de una aproximación del tema a base de un desarrollo posterior. Recuerden que hablamos de construir el inicio, la pauta para el trabajo que se viene en cuanto al desarrollo, dice, el cuerpo del texto, el cuerpo de la investigación, el cuerpo de la exposición que usted está presentando, ¿no? Recuerden que debe ser concreta al momento de la exposición, y tenemos la conclusión o cierre, que es la parte final, en cuanto a que en esta parte se da el resumen completo de todo lo que se ha expuesto. Ahora, las recomendaciones que debemos de tener en cuenta es ensayar la presentación tantas veces le sea necesario, permanecer de pie o sentarse adoptando una posición normal, buscar de vez en cuando la espontaneidad, que evita muletillas, modular el tono de voz, hacer pausas pertinentes, a articular bien las palabras, recurrir a sinónimos, si es que algún momento se olvida una palabra, pues usted puede utilizar un sinónimo. Bueno, no abusar de los adjetivos calificativos, no utilizar palabras o expresiones extranjeras que no se entiendan, no sobrecargar la presentación solo con conceptos. Recuerden aquellos que les encanta ubicar en la pizarra o en las diapositivas puros conceptos, y de ahí lo que hacen es leer, o sea, eso no tiene sentido alguno. Y además dice buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor de la atención del público, por ejemplo, las anécdotas. Bien, jóvenes, hasta aquí nuestra clase.